Por eso estamos acá con Juan Manuel Valdés, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, sobre lo que ahora también le quiero entrarle el tema campaña. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ezequiel? Gracias por la invitación. Por favor, un placer. ¿Cómo está la situación de las personas con discapacidad? Y tremendo, tremendo, horrible, horrible, porque honestamente no estamos hablando solo de que necesitan unos pesos, como Ujú. entiendo que cuando se habla, por ejemplo, de las pensiones son ingresos, Sí. ¿no? Eh, O actualizar los montos también. Actualizar los montos de las pensiones es una No, cosa. de los nomencladores, El digo también. nomenclador es el valor del trabajo profesional que realizan las personas, Prestadores. los prestadores, pero prestadores es una palabra muy genérica, vamos a decir los fonoaudiólogos, los terapistas, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los y las psicomotricistas, digamos, el valor del trabajo de esas personas, que no la pone el Estado, esa plata, sino que la pone un sistema de prestadores que donde están las obras sociales y las Claro, prepagas, que esas son las socias del gobierno en no actualizar estos montos, claro. lamentablemente. Entonces estamos hablando de, si le damos esos recursos a los que más lo necesitan, que es, por ejemplo, aprender a respirar para un chico con síndrome de Down, eso lo enseñan con una fonoaudióloga, Y si no la tiene o no la puede pagar, tiene serias no. dificultades Claro, al respirar. Estamos hablando de eso. claro. Y que esa profesión tenga que facturar 4 o 5 consultas para poder tener el valor que recibía hace 2 años por una. Entonces, lo que estamos decidiendo es si el sistema de prestaciones de la discapacidad se mantiene o si quiebra toda y no hay cómo mantener, pensemos además, salgamos de la Ciudad de Buenos Aires donde hay muchos profesionales porque tenemos muchas universidades y mucha gente se viene acá a estudiar y se queda acá a vivir. Ujú, Vamos a las provincias de la Argentina, donde no hay 50 fonoaudiólogos en un municipio. ujú. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen las familias de las personas con discapacidad para garantizar los tratamientos? Entonces, no, la palabra crueldad yo creo que ya queda chica. Entonces, estamos hablando de un gobierno criminal. Y encima vos decís, no es plata del gobierno todo lo que está incluido en esta ley, sino también es dinero de las prepagas, que bien lo aclarás, son cómplices, porque las prepagas ahora con Mario Lugones en el Ministerio de Salud están haciendo multimillonarios a los dueños que ya eran multimillonarios. Las prepagas, hoy nadie les está exigiendo que paguen en tiempo y forma el valor de los tratamientos. O sea, No, no solamente no está el nomenclador, sino que también libran pagos 120 o 180 días después de que se claro. hayan ingresado las facturas. O al año siguiente, no te aprueban los tratamientos. Wow. Esa es la realidad de las personas con discapacidad. O sea, los únicos perjudicados son las personas, los únicos beneficiados son las prepagas y Caputo, no sé, Luis Caputo, porque no tiene que gastar plata. Bueno, no tiene que gastar plata. La gasta cuando, por ejemplo, decide eliminar las retenciones. Claro. O la deja de recaudar. O la gasta cuando decide rescatar la compra de dólares que el Banco Central viene haciendo, ¿no? Ujú. Sí está la plata para vendérsela a los amigos del poder y no está la plata para las personas con discapacidad ni para el Garrahan. Están claras las prioridades del gobierno. Y eso en un contexto en el que ahora ustedes arrancan la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes digo Fuerza Patria, ¿no? Sí. Arrancan la campaña en la Ciudad de Buenos Aires para diputados nacionales y senadores también, donde el gobierno de la ciudad y el de Milei se pararon en la misma vereda ahora casi, ¿no? Porque Se están pelean por haciendo... la misma baldosa, digamos, en Claro, términos claro, ciudadanos. Sí, claro. sí. Pues no es que está haciendo una política muy distinta Jorge Macri de la que hace Milei, No, es la Jorge misma. Macri es la misma, pero peor, porque disfrazándose de 50 cosas por día, porque contrata muchos asesores que le dicen, uno le dice diferenciate, otro le dice te parecete. Entonces, Jorge Macri es muchos a la vez durante cada día. Tiene un problema de múltiples personalidades. El otro día veía en la calle que por el Día de la Primavera había hecho un festejo raro, bizarro, Rarísimo, sí. de gente bailando con la cara tapada, no sé, Y todos decía, amarillos. todos amarillos, Buenos Aires Ciudad, alguien decía en qué se van los impuestos de los porteños, ¿no? En esto. Y por lo ¿En, menos en qué no es. se gasta el impuesto de los porteños? Y no se gasta en mejoras para el transporte público, que vemos cómo se viaja, no se gasta en mantener limpias las calles, que las vemos cada vez más sucias, no se gasta en mejoras para las escuelas, que vemos que se derrumban los edificios.
Bueno, no se gasta en nada esencial y sí se gasta en cuestiones suntuarias o en tener acomodada toda la estructura política del PRO, que como partido nacional perdió razón de ser, entonces se acomodan en el Estado porteño. Que son como el reducto Sí, donde el aguantadero. el aguantadero de los militantes del PRO es Bueno, el partido de parece gobierno. antipolítico el decirlo, pero es un lugar donde de repente, no sé, una persona como Laura Alonso se recaló como portavoz y de repente comunica cosas. La verdad es que es raro el rol del jefe de gobierno, no lo escuchamos hablar prácticamente, no dice nada. Parece derrotado. Después de las últimas elecciones donde los libertarios le pasaron el trapo, parece completamente derrotado, que ya Salió está tercero. pensando en irse a Vicente López a vivir. Y puede ser, siempre tuvo temas con el domicilio, que se vivía acá, que se vivía allá, nunca tuvo claro eso. Claro, debe ser eso. Tal vez Eh, eso, tal vez por eso se parece distintas cosas durante el día, porque por momentos se cree jefe de gobierno, por momentos se cree intendente de Vicente López de nuevo. claro, claro, no sabe si es porteño o bonaerense, orgullosamente como María Eugenia Vidal. ¿Y ustedes cómo están para esta campaña? Bueno, trabajando mucho, trabajando como se hizo en la campaña de la provincia de Buenos Aires para ganar la elección y para recuperar el norte de un país que se quiere a sí mismo. Vos acá tenés la bandera argentina en la Orgullosamente mesa. mostrada, Sí, exhibida. y bueno, es un día importante para mostrar la bandera argentina, porque no podemos permitir que nos endeuden y que nos entreguen a ni siquiera un organismo internacional ahora, a un país, a una potencia extranjera. Esto que está haciendo Milei es traición a la patria. ¿Es traición a la patria? Pero asumir un crédito con una nación extranjera, no sabemos a cambio de qué, para involucrarnos en una discusión entre potencias, ¿no? Todo el mundo habla de la guerra comercial chino-norteamericana. ¿La Argentina que tiene que tomar partido en esa discusión? ¿Y dónde va a ir nuestras exportaciones? Esto es traición a la Que patria, nuestras exportaciones van a China justamente, ¿no? Porque a Estados Unidos no le podemos vender nada porque es un no país nos que compra. compite con nuestra economía, Claro, porque es productor de alimentos como nosotros. claro. Bueno, entonces, Ahora, estos colores un poco se ensucian cuando Luis Caputo tuitea la bandera argentina replicando al secretario del Tesoro estadounidense hablando de que va a apoyar a Milei. eh, Tendría que haber tuiteado la bandera de Estados Unidos, no la nuestra. la- bueno, trabajan para las potencias extranjeras, está claro, cuando no quieren hacer cumplir ni la ley de tierras, ni la ley de bosques, cuando hacen decretos y leyes ómnibus que se dedican a degradar cualquier instrumento, por ejemplo, a querer privatizar la energía nuclear. Estamos hablando de eso, de ese nivel de gravedad. Y la gente, lamentablemente, hay mucha gente que todavía cree que como son medio estrafalarios y chapuceros y hablan muy mal y son chantas, no van a poder cumplir nada de lo que prometen. Pero lo van haciendo, lo van haciendo. Entonces no hay que subestimarlos. ¿Te acordás Hay cuando que se decía en la combatirlos, campaña? combatirlos, no subestimarlos. ¿Y cómo se combate eso? Primero, ganándole las elecciones. Segundo, no perdiendo, no por perdida ninguna de las batallas que tengamos. Tenemos que trabajar muy activamente para que ninguna de las propuestas que están planteando en materia de entrega de nuestros recursos puedan avanzar. Hay que establecer una línea roja ahí. Eso no, eso no. Además de la soberanía, defender la dignidad de las personas. Hoy es un momento para defender la soberanía y la dignidad del pueblo argentino. Ese tiene que ser hoy nuestro lugar, nuestro núcleo de acción. ¿Los demás partidos están dispuestos a hacer un acuerdo para conseguir esto? Bueno, yo vengo viendo acciones coordinadas en el Congreso. O por lo menos ustedes están dispuestos a hablar y a hacerlo extensivo. En el Congreso se vienen haciendo acciones coordinadas y eso está muy bien. Ujú. Por eso se pudo insistir con Sí, todas sí, las sí, leyes que sí. insistieron. Así que hay que decir que hay una acción, por lo menos, un acuerdo en varias cuestiones. Y el peronismo justamente se está pronunciando, así como vos lo haces acá, digo, se está pronunciando a través de otros dirigentes sobre qué es lo que puede llegar a pasar. Si te toca a vos mañana gobernar, ¿qué Sí. haces con todo lo que el desastre que te va a dejar Caputo, todo el desastre que te va a dejar Milei? Bueno, esa deuda tiene que reestructurarse toda, porque así como está es impagable. Te lo dice Miguel Ángel Broda, no te lo dice, ya no te lo dicen los economistas trotskistas, los asesores de Gabriel Solano, que es amigo mío en la legislatura. Sí, lo vi el día de... No te lo dice Gabriel Solano, te lo dicen los economistas del establishment. Esa deuda no se puede pagar. Imaginémosle a las 50.000 millones de dólares del fondo, si le tenemos que agregar, y los 50.000 con privado, tenemos que agregarle encima ahora 10.000 millones con Estados Unidos. Pero por favor, es imposible.
Y la ¿A gente, cambio de qué? ¿De territorio? claro, y la gente ve esos dólares que no se endeuda por lo que Pero no se ¿cuántos endeuda caminos se hicieron con eso? Ninguno. Lo único que se hizo fue tratar de mantener el dólar barato para ganar elecciones. Eso es una barbaridad. Esa es una irresponsabilidad total del Fondo Monetario de los Estados Unidos, pero fundamentalmente de autoridades argentinas que van a ir rendidas para ganar una elección. Es ridículo. El tipo de cambio, en la época de Néstor Kirchner, por ejemplo, era de flotación sucia, digamos. Ingresaban tantos dólares porque el modelo era tan virtuoso que se podía evitar tener que venderlos. El Banco Central siempre perdía el que especulaba contra la moneda argentina. Sí. Hay que recuperar eso, superar y gemelo. Ahora tenés una clase empresaria del 1% de Argentina que está atrás de Milei todo el tiempo. Está haciendo negocios con él. Por supuesto que hay ganadores de este modelo. Ahora, ¿vos creés que lo apoyan políticamente? Yo creo que él está bastante... Yo creo que hoy su principal fuente de apoyo está en Estados Unidos, no tanto Los apoyan por negocios. El otro día perdieron millones de dólares con la caída de la bolsa. El viernes pasado perdieron millones de dólares los empresarios argentinos que están atrás de Milei. Por eso. Entonces, yo tampoco creo que este gobierno es un gobierno fallido que quiere convertir a Argentina en un país fallido. Entonces ya tenemos un gobierno fallido que no nos lleve a ese mismo lugar. Yo no sé si es el empresariado el que lo apoya. Lamentablemente ellos llegaron por frustraciones diversas de los gobiernos que los precedieron y eso está haciendo hoy que Milei tenga todavía algo de legitimidad en algún sector. Pero evidentemente la recesión, la caída, el crédito del 90% de interés que están ofreciéndole a las empresas es destructivo. No hay manera que una economía funcione con un 90% de interés al crédito para descontar cheques. ¿Y qué te dice lo porteño en la calle cuando caminás? Digo, vos que te conocen. Júntense para tirarlo. Júntense para ganarle la elección. Júntense. La gente no quiere estallidos sociales. La gente quiere que haya una reflexión y un proyecto que los convoque para poder progresar. ¿Y qué faltó en la elección de la ciudad que fue a principios de año? Justamente Jorge Macri la separó para si había algún desastre nacional no le impacte. Y le fue mal igual. Yo creo que ahí lo que pasó fueron dos cosas. Como vos mismo relatás, el hundimiento del PRO, donde el PRO, todo el electorado que tenía, si era una elección de tercios, probablemente la ganaba el peronismo. Claro. Pero el PRO se hundió. Y se hundió porque su oferta política y electoral fue mala y porque su gestión es mala, como dijimos antes. Y del segundo tema que pasó fue que pocas semanas antes de la elección se consiguió el acuerdo con el fondo. Claro. Y ese acuerdo permitió estabilizar la moneda, ¿te acordás? Ajá. Vos sos economista, ¿te acordás? Sí, ese acuerdo en principio tuvo impacto positivo. Yo no sé si este acuerdo que se quiere hacer con Estados Unidos va a tener el mismo impacto para la economía argentina. Pero buscan ese golpe de efecto. Buscan lo mismo. Buscan replicar la receta que se les funcionó una vez. Suponete que lo consigue. Suponete, ¿no? Consigue la guita, le va bien, gana las elecciones. ¿Cómo hace para naufragar los próximos 2 años en los que no va a tener otro blanqueo, no va a tener liquidación récord del campo de nuevo? Bueno, es Milei es Macri, pero más rápido. La gente pasándola mal. Vos lo sabés eso. Y yo creo que se está haciendo un modelo tan insustentable que va a tener que cambiar el gabinete, va a tener que cambiar el enfoque, porque esto así no llega. Esto así no llega al 2027. Pero no llega por una cuestión básica de funcionamiento de los hogares de la Argentina. Sus propios candidatos le dijeron que tenía el candidato Boitenko, ¿era? ¿Boitenko qué hizo? No, Boitenko no, el candidato de la tercera sección electoral que dijo que su mamá... no, el comisario, el ex comisario de la bonaerense. ¿Cómo se llamaba? Con B largas, no es Boitenko, pero sí, ya te digo, ya me va a salir. Le dijo que su mamá no llegaba al 20 de fin de mes. Y que quería que no haya corrupción. Y bueno. Sí. Porque de eso todavía no hablamos incluso. Un gobierno que además perdió la vara moral. Hablemos y de la las ejemplaridad. coimas en Landís, por ejemplo. Al final tanto se hablaba de que había entrega de pensiones con corrupción, que había radiografías de perro para entregar. Bondarenko, Boitenko. Sí. Perdonen la memoria. No pasa nada. El comisario Bondarenko le dijo que su mamá misma no llegaba a fin de mes. Mamá jubilada, sí. Bueno,
A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen en la justicia. Sí. ¿Y lo de Landís, cómo lo ves? Y que hay un ejercicio de proyección psicoanalítica ahí, ¿no? Yo digo todo el tiempo que hay un curro en la discapacidad y mientras tanto existen curros del propio gobierno que los emite. Claro. Evidentemente ellos como el Tero cantaban en un rancho y ponían los huevos en el otro, ¿no? Entonces, es así, es una dinámica absolutamente hipócrita. Un gobierno hipócrita que no tiene ninguna autoridad moral porque se roba lo más preciado, que es el dinero con el cual se pueden pagar prestaciones para las personas con discapacidad, medicamentos, porque esta droguería proveía medicamentos para la obra social de las personas con discapacidad, para el programa Incluir Salud, que es el programa que les da prestaciones básicas a quienes tienen pensiones por invalidez. Uh-huh. Mirá lo grave de lo que estamos hablando. ¿Y solamente pensás que se circunscribe a esto o la corrupción que vos estás viendo justamente puede llegar a estar en otras órbitas también? Bueno, ya hay obras sociales intervenidas que también tienen la misma situación. Hay muchos organismos que han tenido... Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Hay muchos organismos que han tenido modalidades de contratación similar. La justicia lo va a trabajar. Yo confío fuertemente en que eso se va a dilucidar. Tiene que ser. Bien. ¿Y el peronismo para la ciudad, entonces vos decís que puede mostrarse como una alternativa a todo esto? La ciudad, bueno, ahora vamos a una elección nacional. Sí, no, donde por supuesto, efectivamente pero los lo que está en porteños juego son los lugares del Senado y de Cámara de Diputados Nacional. Sí. Pero después hay que trabajar en la propuesta de una muy amplia para el 2027 para conseguir ganar la Ciudad de Buenos Aires. Está claro que las horas de Jorge Macri están contadas, que reelección muy difícilmente tenga. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos que trabajar en una propuesta que convenza de que se puede hacer otra cosa en la Ciudad de Buenos Aires. Leandro Santoro ha hecho una gran elección en mayo. Tiene que ser el piso de lo que construyamos para adelante. Eso te iba a decir, justamente. Fue una gran elección en este contexto que planteabas, ¿no? Donde el gobierno había logrado un nuevo impulso que después vimos que era una burbuja que explotó. Claro. Pero puede servir justamente como una oferta, una opción para 2027. Sí, por dos motivos. Porque probablemente el PRO llegue dividido con la Libertad Avanza y porque creo que nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante de oxigenación, de reactivación de nuestras puertas, de reactivación de nuestras ideas. Yo estoy convencido de que lo que se logró en la provincia de Buenos Aires es escalable a todo el país. Porque efectivamente hay un resurgir y una necesidad de plantearle límites al gobierno de Milei. Que no está solo en el adherente histórico del peronismo. Está en la sociedad misma. Gracias, Juan Manuel. Gracias como a vos, siempre. Juan Manuel Valdés, entonces legislador de Fuerza Patria, Unión por la Patria, pero ahora va a ser Fuerza Patria, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre, muy, muy interesante me parece su análisis, su opinión, y además él, un especialista en temas de discapacidad, por eso en medio de todo este contexto me parecía importante conversar con él.